Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Gracias, Eduardo. Pues muy buenos días. Me da gusto saludarlos. El objetivo de poder tener este mensaje y esta plática con ustedes es poder compartir algunos datos y platicarles la estructura que vamos a tener y que estamos ya implementando sobre la reestructuración y la reconstrucción de las escuelas después de este sismo y las afectaciones que se han tenido tanto en el estado de Oaxaca como en el estado de Chiapas. Bueno, en primer lugar decirles que prácticamente hemos concluido ya el censo de las escuelas dañadas en ambas entidades. Para hacer este primer censo y poder determinar el universo de las escuelas dañadas, contamos con la participación de 3.300 jóvenes, tanto de CONAFE como del INEA y de los institutos de la educación para los adultos de estas dos entidades y de otros lados del país. Con estos 3.300 jóvenes, a los cuales también se sumaron voluntarios del Tecnológico Nacional de México y del CONALEP, es que pudimos levantar no únicamente el censo de las escuelas, sino que también con ese personal se apoyó al censo que se hizo de viviendas, que como ustedes saben ha sido la prioridad por la clara gravedad y la premura en ese rubro de la vivienda. Así es que también en primer lugar quisiera hacer mi reconocimiento a estos 3.300 jóvenes que han estado desplegados tanto en Oaxaca como en Chiapas, trabajando diario en todo el proceso para poder levantar el censo y tener claridad del universo dañado y cuáles eran los daños que teníamos en las escuelas, al igual que en el caso de la vivienda. Y de igual manera quiero agradecer y reconocer sin lugar a dudas a las comunidades escolares, a las maestras, a los maestros, a las mamás, a los papás, a los niños, a los jóvenes, que en medio de esta tragedia, en muchos de sus casos también con pérdidas importantes en el caso de sus viviendas, han tenido una actitud de una gran solidaridad, de una gran fortaleza y de un gran apoyo para poder iniciar la reconstrucción de sus comunidades escolares, que sin lugar a dudas son base central del desarrollo no solo educativo, sino del desarrollo de sus propias comunidades. Y lo que nos hemos encontrado, reitero, es una gran fortaleza, una gran solidaridad, un gran ánimo, sin duda tristeza, sin duda angustia, pero gracias a ese trabajo y a esa actitud que han tenido las maestras, los maestros que están frente al grupo, que tienen una gran vocación, así como las mamás, los papás, los niños y los jóvenes, es que también se pudo realizar este censo y estamos también iniciando este proceso de reconstrucción de las escuelas. Déjenme mostrarles, a manera de información, las fórmulas o las formas que hemos tenido para poder levantar este primer censo. Ustedes ahí se puede ver, están en esa cartulina grande, aquí lo tengo en mis manos. A partir de este censo es como han estado preguntando estos jóvenes del INE y del CONAFE los daños de las escuelas, y nos ha permitido determinar que era muy importante poder delimitar y determinar el universo de escuelas que tienen daños, ya sean daños mayores, daños intermedios o daños menores, que será algo que estaré ahorita explicando. Pero a partir de estas fórmulas que tienen un contenido muy básico, pero que nos permite tener una primera información, es que estos 3.300 jóvenes han estado trabajando y conforme van censando las escuelas, van marcando en la escuela con el número de folio del censo. Aquí ahorita les verán una fotografía. Este es un ejemplo de un jardín de niños que visitamos ayer en Iztaltepec, en Oaxaca. Ahí lo pueden ver mejor, y ahí se marca con un folio, se marca el número de folio en la escuela que ya quedó censada. Prácticamente ya se ha pasado por todas las escuelas, sin embargo se terminará de marcar todas las escuelas, a pesar de que ya tenemos la información, pero quedarán con esta marca las escuelas a más tardar el día miércoles.
Aquí esto es muy importante decirlo, si bien prácticamente por el trabajo que se ha hecho en campo podemos decir que se concluyó el censo, en caso de que alguna escuela en donde haya habido daños no haya sido censada y después del miércoles no tenga la marca de que ya fue censada, que quiere decir que ya está dentro de nuestro catálogo, pedimos a la comunidad escolar que nos lo pueda hacer saber a través de Telcep. El número es 01800-288-6688, repito el número, 01800-288-6688. Ahí, de manera gratuita, se pueden comunicar quien sea para decirnos que su escuela presenta daños. Ahí tomarán su llamada, se les levantará un registro parecido al que estamos aquí planteando y de inmediato se mandará personal para verificar a la escuela. Pedimos que todas las escuelas que ya tengan la marca que aquí estamos mostrando no nos llamen, porque eso quiere decir que ya está censada y esa marca estará en todas las escuelas de las cuales tenemos registro que tienen daños, terminará de estar de aquí al miércoles. Así es que lo que pedimos es que si después del miércoles una escuela con daños no tiene esta marca del censo, nos llamen para poderla incluir y mandar personal de manera inmediata. Ahora bien, sobre las cifras que tenemos sobre los planteles dañados hasta el momento, que digo es prácticamente ya la conclusión de este censo, estamos hablando de un total de 2.678 escuelas que presentan algún tipo de daño. De esas 2.678 escuelas, 1.072 están en Oaxaca y 1.606 están en Chiapas. Estas son escuelas de todos los niveles, desde preescolar hasta educación superior, pasando por educación básica y por educación media superior, y son todo tipo de afectaciones, desde afectaciones menores. ¿Qué quiere decir una afectación menor? Que se rompieron vidrios, que hubo daños menores, etcétera, hasta daños mayores que van a implicar la reconstrucción total de los planteles, como es el caso del Centro Escolar de Juchitán, en donde estuvimos el martes y en donde volvimos a estar el día de ayer. Para el caso de estas escuelas, las hemos clasificado en tres tipos de daños. Las que tienen daños graves. ¿Qué quiere decir daños graves? Que por la naturaleza del daño tendrán que tener una reconstrucción total o una reconstrucción parcial. Las escuelas que tienen daños intermedios y las que tienen daños menores. Sobre las escuelas que tienen daños graves, de ese universo que les decía de 2.678 escuelas totales, las que tienen daños graves son 262 escuelas, 86 en Chiapas y 176 en el estado de Oaxaca. En estas escuelas, en estas 262 escuelas, los daños, después de haber verificado el censo, son suficientemente graves para considerar por la reconstrucción total del plantel o una reconstrucción parcial. La estrategia para la reconstrucción de estos 262 planteles ya inició, y lo que estamos haciendo ahorita es recorrer junto con los ajustadores, porque vale la pena decir que todas las escuelas del país cuentan con un seguro que se ha activado para poder tener una fuente importante de financiamiento para su reconstrucción. Y en estos días estamos recorriendo ya con los aseguradores cada una de estas 262 escuelas para poder determinar el monto del daño y que de inmediato empiece la reconstrucción. La aseguradora nos dará un monto por 1.800 millones de pesos para poder hacer esta reconstrucción, y una vez que entra en funciones, la aseguradora paga de manera directa la obra a quien la ejecute en la escuela, sea una constructora, sea el Ejército Mexicano que nos está ayudando. Por ejemplo, el Centro Escolar de Juchitán va a ser reconstruido por el Ejército Mexicano, y en ese caso el costo de esa obra, que va a ser una obra grande porque vamos a reconstruir totalmente el Centro Escolar de Juchitán, que es una escuela con 1,000 alumnos. El promedio de los alumnos de escuelas primarias en el país es de 300. En esta escuela tenemos 1,000 alumnos, es una escuela grande. Los recursos los pagará directo la ajustadora al Ejército Mexicano para hacer la obra, y en los otros casos será también de manera directa la aseguradora quien pague
a las constructoras que estén haciendo el trabajo, ya sea de reconstrucción total o parcial, en estas 262 escuelas. Calculamos que vamos a poder terminar durante esta semana el recorrido con los ajustadores, por lo cual prácticamente todas las 262 escuelas podrán iniciar la siguiente semana su proceso de reconstrucción. Son procesos en muchos casos largos porque tienen que iniciar con remover escombros, con terminar de demoler el plantel, retirar, como decía, esos escombros y después iniciar la reconstrucción, además de tener un proyecto de reconstrucción. Más o menos estamos calculando que el proceso de reconstruir las escuelas podrá llevar alrededor de 8 meses. Esto va a variar mucho en cada una de las escuelas porque el tamaño de las escuelas también varía mucho y el nivel de daño también. Como les decía, unas tendrán que reconstruirse de manera total, otras serán de manera parcial. En algunos casos estamos frente a escuelas relativamente pequeñas, en otros casos estamos frente a escuelas de dimensiones mayores, así es que el cálculo preliminar que tenemos es que podrá concluir de manera total esta reconstrucción más o menos en un plazo de 8 meses. De igual manera, estas escuelas que entrarán en un proceso de reconstrucción total o parcial, la mayoría de ellas van a requerir que la comunidad escolar sea reubicada. Y aquí vamos a tener dos estrategias. En algunos casos, la comunidad escolar podrá ser reubicada en planteles que estén en buen estado cerca de su plantel y que puedan tomar durante semanas o meses clases en planteles alternos que tengan la capacidad de recibirlos, o también donde existan condiciones vamos a tener aulas provisionales. El día de ayer, en el recorrido que hicimos por Oaxaca, pudimos revisar ya la instalación de varias de estas aulas provisionales o temporales. Más o menos nos lleva entre 12 o 3 semanas, dependiendo de la dimensión, construir estas aulas temporales, por lo cual las escuelas que estén en estos casos, los niños podrán reingresar a clases más o menos en 2 o 3 semanas. Creo que ahí están viendo imágenes de cómo queda una aula temporal. Estas son las aulas que estamos reconstruyendo, que tienen un periodo, se tarda, como decía, 2 o 3 semanas, y ahí podrán también ya reiniciar clases en cuanto queden listas. Para la reconstrucción de estas aulas temporales nos estamos apoyando en el FONDEN. Hemos hecho ya una solicitud al FONDEN para que nos apoye con el financiamiento de estas aulas temporales, y de esta manera van a poder ser financiadas y, como decía, podrán ser instaladas en 2 o 3 semanas. En el caso de las escuelas con daños medios, que son en total 1,445 planteles, que son 815 en Chiapas y 630 en Oaxaca, lo que empezaremos a hacer esta semana son recorridos con peritos expertos, tanto de protección civil como de ingenieros, tanto del Colegio de Ingenieros nacional o locales, que nos van a permitir hacer un dictamen mucho más claro de cuál es el tipo de daño que tienen estas escuelas. En caso de que el peritaje técnico determine que son daños graves, pasará a la clasificación de escuelas con daños graves y, por lo tanto, entrarán en un proceso de reconstrucción total o parcial, como el que ya expliqué, que podrá ser también financiado por los recursos que tenemos de la aseguradora, o en caso que se determine que son daños menores, pasarán a la clasificación de daños menores también de los planteles. También calculamos que podremos terminar de hacer este diagnóstico durante esta semana, haciendo un recorrido con todos los peritos, en donde quiero agradecer la participación del Centro Nacional de Desastres, de Protección Civil, tanto federal como de Protección Civil del Estado de Oaxaca y de Chiapas, así como la colaboración que estamos teniendo de los diversos colegios de ingenieros y de estudiantes de Ingeniería del Tecnológico Nacional de México y de otras universidades, para poder tener estos diagnósticos también durante esta semana. Para el caso de las escuelas con daños menores, que son 927 escuelas, 661 en Chiapas y 266 en Oaxaca, lo que vamos a hacer es destinar un fondo a cada escuela para que tengan recursos para poder hacer esa reconstrucción, así como acercaremos programas de empleo temporal, centralmente programas de empleo temporal de Sedesol, a quien agradecemos este apoyo,
y que a través de estos programas de empleo temporal, junto con recursos directos a la escuela, se puedan hacer las obras de rehabilitación de escuelas. En estos casos estamos hablando de daños menores, reitero que son cambio de cristales, resanar, cambiar puertas, pintar las escuelas, es decir, daños que no son estructurales, que no requieren de una intervención de obra y que se pueden resolver con empleo temporal y con un fondo que llevaremos de manera directa a las escuelas. Para que ese fondo se utilice, estamos pidiendo que las comunidades escolares tengan una asamblea, que se sepa que está llegando el recurso que estamos enviando de la Secretaría de Educación Pública, que se nombre un responsable, que puede ser el director de la escuela o el padre de familia, y que ellos se hagan cargo responsables en un acta de que así sucederá, al igual que con la entrada del programa de empleo temporal. Para estas obras ya tenemos un fondo, que es un fondo de la Secretaría de Educación Pública por 70 millones de pesos, es un fondo inicial que permitirá financiar este apoyo de obras para los que tienen daños menores. Por último, quisiera también decir que a través del ISSSTE, a quien agradezco también mucho, vamos a dar créditos a maestros que hayan sufrido daños en sus hogares. Los maestros lo único que tienen que hacer en los estados de Oaxaca y de Chiapas es presentar el talón de que su casa ha sido dañada, es decir, después del censo que se hizo de vivienda, que al igual que el de las escuelas, en las casas tienen un número de folio y al pasar por ellas se les dio un talón con sus datos, etcétera, con que presenten ese talón y no lo muestren, no lo tienen que dar, simplemente con que lo muestren, queda acreditado que son maestros que tuvieron daños en su vivienda y que además del apoyo que van a recibir, como el resto de los habitantes que han tenido daños en su vivienda, como un apoyo adicional, el ISSSTE estará dando créditos rápidos, inmediatos, por 30,000 pesos para que puedan apoyar la reconstrucción de su vivienda. Así es que pedimos a las maestras y a los maestros de Chiapas que estén en esa condición, que se acerquen tanto al IEPO en el caso de Oaxaca como a la Secretaría de Educación en el caso de Chiapas, y con que presenten esta fórmula, de inmediato obtendrán una hoja de crédito sin mayor trámite que pueda apoyar de manera adicional la reconstrucción de sus viviendas. De igual manera, quiero informar que estamos teniendo colaboración internacional, particularmente con UNICEF, que ha tenido una participación muy constructiva y muy activa y con plena coordinación con nosotros. De manera particular, UNICEF nos está apoyando y nos estará apoyando cada vez más con apoyo psicológico a las niñas, a los niños y a los jóvenes que han pasado por un proceso muy complejo después de esta tragedia y después de este terremoto, y ellos, junto con expertos y otras organizaciones de la sociedad civil que están especializados en apoyo y en ayuda psicológica, nos estarán apoyando, estará habiendo centros en algunas de las zonas más afectadas para poder dar ese apoyo necesario a los niños, a las niñas y a los jóvenes de apoyo psicológico. Y por último, decirles que el regreso a clases, que ya se ha dado en todos los planteles que tienen condiciones, es decir, planteles que no sufrieron ningún daño, y el regreso a clases en los planteles que tienen algún tipo de daño, pues se dará hasta que tengamos, por un lado, la seguridad, en el caso de los planteles con daños menores, de que no hay un daño estructural y de que una vez que se hayan hecho las reparaciones menores, los niños pueden continuar en clases, o cuando estén reubicados en otras escuelas o estén ya listas las aulas temporales. Lo más importante es la seguridad de los niños, de las niñas, de las maestras y de los maestros, así es que en estas escuelas que tienen daños, las 2.600 escuelas que tienen daños, se dará el regreso a clases hasta que haya condiciones a través de los diversos factores que ya expliqué. No vamos a apresurar nada porque lo más importante es la seguridad, particularmente frente a posibles escenarios de réplicas en donde hasta que no estemos seguros de que las instalaciones tienen todas las condiciones necesarias o que ya están en aulas provisionales o que están en escuelas que sí tienen condiciones, no habrá reinicio en esas 2.600 escuelas. Pues muchas gracias y estoy a sus órdenes. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.